Hola, queridos seguidores de mi canal. Bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a este video, porque lo que les voy a contar hoy es algo realmente impactante. Lo que comenzó como una noche tranquila en la casa de la familia de Özkan Deniz se convirtió en una escena de tensión que nadie esperaba. Özkan, con la intención de fortalecer la relación entre su madre y Aslenber, decidió llevar a su pareja a una cena familiar. Todo parecía ir bien al principio, risas, conversaciones amenas y un ambiente cálido. Pero algo en la mirada de la madre de Özkan indicaba que no todo estaba en armonía. Desde el principio, se percibía una atmósfera extraña. Aunque los invitados sonrieron y se saludaron cordialmente, había una palpable barrera que separaba a la madre de Özkan de Asl. La madre, una mujer que siempre había sido muy protectora con su hijo, parecía no confiar plenamente en la joven actriz. La elección de Asl como pareja de su hijo no había sido bien recibida desde el principio, aunque Özkan había intentado convencerla de que, a pesar de las diferencias, Asl era el amor de su vida. Durante la cena, la tensión se hizo más evidente cuando la madre de Özkan comenzó a lanzar comentarios pasivo-agresivos hacia Asl. «Oh, Asl. Espero que esta vez no hagas llorar a mi hijo como la última vez», dijo con una sonrisa que no ocultaba su verdadera intención. Asl trató de mantener la calma y respondió con diplomacia: «Señora, lo único que quiero es la felicidad de Özkan». A pesar de su intento por apaciguar la situación, las palabras de Asl parecían ser como gasolina para el fuego que ya se estaba encendiendo. Cada vez que la madre de Özkan le dirigía una mirada fría, el ambiente se volvía más incómodo. Los ojos de la madre de Özkan reflejaban frustración, rabia y, sobre todo, dolor. Ella no quería admitir que su hijo ya no era el niño que había criado, sino un hombre que tomaba decisiones por sí mismo. Un hombre que había elegido a una mujer a la que, para ella, no le veía el valor ni el respeto. Pero esto solo sirvió para avivar el fuego. La madre de Özkan dejó su tenedor sobre la mesa y, con una mirada fría y una voz temblorosa de ira, exclamó: «Basta ya, Asl. Has hecho sufrir demasiado a mi hijo. Desde que entraste en su vida, no he visto paz en su rostro. Siempre hay problemas, siempre hay discusiones. Nosotros ya no podemos más contigo». Asl, quien había intentado todo lo posible por mantener la calma y evitar una confrontación directa, sintió un dolor profundo en su corazón. No podía entender por qué la madre de Özkan no aceptaba su relación. Ella se había esforzado por integrarse a la familia, por ser respetuosa, por tratar de entender las expectativas y deseos de la madre de Özkan. Pero parecía que nada de eso había servido. La situación había llegado a un punto donde, incluso sus mejores esfuerzos, eran insuficientes para ganarse la aceptación de la mujer que había dado la vida a su amado. El silencio invadió la habitación. Özkan, con evidente incomodidad, intentó mediar entre ambas: «Mamá, por favor, no hagas esto. Amo a Asl, y quiero que encontremos una forma de convivir en armonía». Sin embargo, sus palabras parecían ser solo un susurro en medio del estruendo emocional que había invadido el ambiente. No estaba seguro de cómo manejar la situación. Por un lado, amaba profundamente a su madre, la mujer que lo había criado con tanto amor y sacrificio. Por otro, Asl era su pareja, la persona con la que había decidido compartir su vida. ¿Cómo encontrar un equilibrio entre ambas? Pero la madre de Özkan no estaba dispuesta a escuchar. «No, hijo. Es ella o tu familia. No voy a permitir que sigas sufriendo. Si de verdad te ama, se irá por su propia voluntad», dijo con un tono de decisión que no dejaba espacio a la discusión. La mirada de Özkan se tornó de sorpresa a angustia. Su madre estaba dispuesta a perderlo, a romper los lazos con él, si eso significaba que Asl no se apartaba de su vida. Özkan no podía entender cómo había llegado todo a este punto, como su madre no podía comprender lo que él sentía y por qué le pedía que eligiera entre ella y la mujer a la que amaba. Las palabras de la madre de Özkan resonaban en su cabeza como un eco insoportable. «Es ella o tu familia».
La frase no dejaba de repetirse en su mente, como una sentencia que no podía eludir. ¿De verdad tendría que tomar esa decisión? ¿Debería alejarse de Asl para mantener la paz en su familia? ¿O, por el contrario, debería desafiar a su madre y seguir con la mujer que le daba felicidad, aunque eso significara perderla a ella? Asl, con los ojos llenos de lágrimas, miró a Oscan esperando que él tomara una decisión. La tristeza reflejada en sus ojos era desgarradora. No quería ser la causa del sufrimiento de Oscan, pero tampoco podía soportar la idea de estar en una familia que la rechazaba de esa manera. Estaba atrapada entre su amor por Oscan y su deseo de ser aceptada, de encontrar un lugar donde pudiera sentir que pertenecía. No quería que su relación se viera marcada por la falta de apoyo, pero al mismo tiempo sabía que no podía forzar a nadie a aceptarla. Pero antes de que pudiera decir algo, la madre de Oscan se levantó y, señalando la puerta, dijo con voz firme: «Vete de mi casa. No te quiero aquí ni un minuto más». La orden fue tajante y cruel, como un puñal directo al corazón de Asl. No había espacio para el diálogo, para la reflexión o para una segunda oportunidad. Su presencia ya no era bienvenida, y esa despedida fue la última señal de que su intento de reconciliación había fracasado. El corazón de Oscan se dividió en 1000 pedazos. No podía creer lo que estaba pasando. ¿Cómo había llegado todo a este punto? Había pasado tanto tiempo tratando de que su madre aceptara a Asl, intentando crear un ambiente de paz entre ambos, y ahora, en un solo momento, todo parecía derrumbarse. ¿Sería capaz de reconstruir lo que se había roto, o esta vez las heridas eran demasiado profundas para sanar? Asl, con la dignidad intacta pero con el corazón roto, se levantó y tomó sus cosas. Antes de salir, miró a Oscan y susurró: «No quiero ser la razón de tu dolor. Adiós». Esas palabras fueron como una losa sobre el corazón de Oscan. ¿Cómo podía elegir entre su madre y su amor? No quería perder a Asl, pero temía que si no se reconciliaba con su madre, perdería a su familia para siempre. Y así, en cuestión de minutos, una cena que debería haber sido una ocasión para unir lazos terminó en un desastre. La incertidumbre flotaba en el aire. ¿Qué pasaría ahora? ¿Podría Oscan encontrar la manera de sanar las heridas que se habían abierto entre su madre y Asl? ¿Sería posible recuperar la paz y la armonía que se habían perdido en un abrir y cerrar de ojos? ¿O, por el contrario, este momento marcaría el final definitivo de su relación con Asl? Lo que ocurrió esa noche dejó una marca indeleble en la vida de Oscan. Había sido testigo de cómo dos de las personas más importantes en su vida se enfrentaban, y no sabía si alguna vez podrían superar esa brecha emocional que se había abierto entre ellas. Sin embargo, la historia aún no había terminado, y quizás, solo el tiempo diría si había una oportunidad de reconciliación o si este sería el fin de una relación que había prometido tanto. ¿Y ustedes qué opinan, amigos? ¿Creen que la madre de Oscan tenía razón al defender su postura, o piensan que fue demasiado lejos? ¿Qué habría hecho ustedes en el lugar de Oscan? Déjenme sus opiniones en los comentarios. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún nuevo video. Nos vemos en la próxima historia impactante.